Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, vamos a invitar a Dani, a ver si sí que lo sabemos hacer. Disculpar los problemas del directo, pero no es que seamos tan malos, yo creo. No somos tan malos, Dani y yo. El tema es que como nos metemos mucho con las redes sociales, yo creo, el uso abusivo de las redes sociales, nos metemos con las redes sociales, yo creo que nos tienen boicoteados. Entonces, vamos a ver si ahora yo sí que sé incluir a Dani, admitir, y vamos allá con el directo que esperemos os guste. Ya ha hecho algún spoiler Dani que será revolucionario, esperemos que por lo menos sea interesante, que os sea útil y que os guste, y que os aporte pues nuevos conocimientos sobre el sueño, los ritmos circadianos, el eje adrenal, tantas cosas que para mí cada vez son más interesantes, que hasta no hace mucho, bueno, el tema del eje adrenal y demás era bastante desconocido y que ahora es apasionante y cada vez más. Vamos a ver si encontramos por aquí a Dani. Dani Ciscar, ver solicitud. Bien. Hola Dani. Ahora deberías entrar, Dani, ¿verdad? Bueno, Buenas estaba, tardes. ¿Qué ¿qué tal, tal? Dani? ¿Cómo va todo? Estaba diciendo que yo creo que no es que seamos tan malos con las tecnologías, que igual sí, pero yo estaba haciendo lo que tocaba, sino que simplemente, como de vez en cuando decimos el uso abusivo de las redes sociales, que hay que un poco dosificar y demás, igual ya nos tienen puestos ahí como ojo con esto, nos vamos a complicarles un poco la vida, no sé. Seguro, yo la verdad que en la tecnología soy muy malo, yo lo tengo que asumir, soy muy malo en la tecnología y a veces cosas básicas digo, hostia, pero ¿cómo puede ser, no? Un botón aquí, clic allá, pero bueno, lo importante es que ya estamos, ¿no? Sí, Bueno, pues nada, bienvenidos a todos los que estáis aquí. Bueno, va a ser un directo muy interesante, tenemos una hora, vamos a intentar aprovechar el máximo, el tiempo, para hablar de cosas interesantes, vanguardistas, revolucionarias, en el campo de la medicina, de la nutrición, de la salud en general. Vamos a hablar de todo, incluso de interpretación analítica, de qué podemos hacer para mejorar circunstancias, ¿no? Que están relacionadas con el eje adrenal, el ritmo circadiano y el sueño. Así que nada, si quieres empezamos, Javi, y si quieres presentar tú, para vale, empezar. pues Para los que- encantado, Dani. Primero decir que es un placer estar aquí contigo, que no hace tanto que nos hemos conocido, pero que bueno, que por suerte y circunstancias personales extralaborales nos vemos con bastante frecuencia y entonces nos liamos un poco ahí lo extralaboral y lo laboral, pero bueno, yo creo que como nos gusta tanto y nos apasiona a los dos tanto, lo llevamos bien, ¿no? No nos sí. supone un pico de cortisol ni mucho menos. Bueno, yo soy Javier Álvarez, el doctor Javier Álvarez, médico, soy especialista en neurofisiología clínica y medicina del sueño. Llevo más de 20 años, 25 años prácticamente dedicado a la medicina del sueño. Dirijo la unidad del sueño del Centro Médico Tecnon y bueno, soy un apasionado de intentar conseguir que la gente descanse, duerma mejor y tenga más salud en general. Y soy un apasionado en esto porque es muy bonito, porque en el fondo somos unos afortunados de dedicarnos a lo que nos dedicamos, ver que puedes conseguir que la gente tenga mejor calidad de vida, mejor salud, que vuelva a dormir bien, es algo tan gratificante que es comparable con pocas cosas. Y aquí estamos. Bueno, Javi, la verdad que para mí también es un placer estar aquí, poder compartir este directo contigo. Como tú bien has dicho, nos une varias cosas, que es el deporte, es el Club Bonasport, que estamos ahí, ¿no? Haciendo lo que más nos gusta y que, bueno, que casi siempre estamos compartiendo, ¿no? Nuestra otra afición, que es lo que es la medicina, lo que es el poder ayudar a las personas y por eso estamos aquí, para poder aportar todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia para que les sirva tanto a los profesionales, ¿no? Para sus pacientes, como a aquellas personas que están teniendo problemas de salud y que a través de estas herramientas que les vamos a dar, pues les sirva de ayuda para mejorar su calidad de vida, ¿no? Yo, bueno, para todos aquellos que no me conozcan, yo soy Dani Ciscar, llevo 16 años de experiencia clínica en el campo de la nutrición ortomolecular. Soy un apasionado de la interpretación analítica, me encanta la ciencia.
he podido aplicar la nutrición desde esa perspectiva científica, pudiendo comprobar a nivel de datos, bueno, de información. Yo siempre lo digo, es muy importante obtener información que nos permita entender cómo está la persona por dentro. Es importante no jugar a las suposiciones, a las adivinaciones. Por eso los datos, lo que nos aporta la ciencia es fascinante y lo he podido aplicar desde esta perspectiva de nutrición, ¿no? De medicina natural. Y bueno, aquí estoy. Vamos, pues eso, ¿no? Aportar todo lo que tenemos para que os sirva de ayuda y nada, y os guste principalmente. Así que bueno, como punto de partida, podríamos empezar, si te parece, Javi, hablando un poco del eje adrenal, del ritmo circadiano, ¿no? De cómo nos afecta. Verdad que tú habrás podido ver cómo las personas que están teniendo problemas de sueño pues están totalmente desajustadas, ¿no? A nivel hormonal, a nivel cronobiológico, como bien nos comentarás luego, que es una de tus pruebas especiales y ahí puedes valorar cómo, bueno, el ritmo circadiano está totalmente desajustado y es lo que lleva a la persona a repercutirle en su calidad de sueño, ¿no? Y cómo, bueno, ese eje adrenal, que yo siempre lo digo, yo creo que hace ya 4 o 5 años que perdí la cuenta de las analíticas que he hecho. Antes me las anotaba todas y a partir de 5.000 ya dejé de hacer cuentas, ya no sé las que llevo, la verdad, porque entre las analíticas que yo he hecho a mis pacientes, deportistas, las analíticas que estudio de todos mis terapeutas del equipo han sido muchas. Y es lo que me ha ayudado a comprender cómo funciona el cuerpo humano en toda su complejidad y básicamente lo más importante, que es el pilar que está desencadenando el desajuste de casi todo, te podría decir de casi todo, independientemente de la terminología médica, que es el estrés crónico. Es el desajuste del eje adrenal que está llevando a la alteración del ritmo circadiano. Nosotros tenemos un eje adrenal, en el cual todo lo que pasa en nuestra vida tanto los factores externos como los factores internos, cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, cómo afrontamos la vida, eso determina que nuestro eje adrenal funcione de una manera o de otra. Y ese eje adrenal está regulado por diferentes hormonas, ¿no? Que las estrellas de la película serían el cortisol, la dehidroepiandrosterona, la melatonina y la oxitocina. Son 4 hormonas que son muy importantes y son las que determinan la salud. Entonces, cuando esas hormonas están funcionando correctamente, es decir, están en equilibrio, todo está en orden. Incluso he podido ver cómo cuando la persona mejora su eje adrenal, circunstancias patológicas y disfuncionales se revierten, como podrían ser problemas digestivos, problemas de microbiota, problemas autoinmunes, problemas de inflamación, cualquier tipo de problema se revierte en la gran mayoría de veces. Por eso, como inicio de este directo, el poder hablar de ese eje adrenal, cómo dirige nuestra vida hormonal y cómo a partir del momento en el que nos levantamos por la mañana empiezan a suceder una serie de cambios que son los que determinan que luego, o sea, que nuestra salud esté en pleno estado, pero es que además podamos dormir bien por la noche. Que esto es curioso, ¿no? Cuando se desajusta todo ese eje adrenal y se desajusta todo el ritmo circadiano, luego hay repercusiones en el sueño, ¿no? Por lo que esas hormonas son las que se deberían tener en cuenta. Ese eje adrenal es el que se debería tener en cuenta como punto de partida en cualquier abordaje terapéutico, independientemente de la especialidad que tenga el médico, el nutricionista, cualquier terapeuta debería prestar atención a ese eje adrenal porque es la clave. Y es la clave no porque lo diga Dani Ciscar, es la clave porque lo dicen más de 2.000 pruebas de estrés adrenal que he podido ver cómo la gran mayoría de personas están en una fase 3 adrenal, incluso 4, y todo está desajustado. Y es un poco el resumen de cómo ese ritmo circadiano está totalmente desajustado por un eje adrenal desajustado. Que luego ahora hablaremos de, bueno, cómo los hábitos de vida nos ayudan a que el ritmo circadiano esté bien, cómo la alimentación influye, cómo la suplementación, el ejercicio, muchos factores, ¿no? Así que, bueno,
es un poco la entrada. Javi, si quieres Sí, comentar algo tú sí. respecto al viaje adrenal. Bueno, me encanta oírte, claro, como nosotros desde la medicina del sueño, siempre nuestra especialidad un poco nos ha obligado, quizá más que en otras especialidades, a estudiar e intentar tener un enfoque muy holístico. Y un enfoque muy holístico buscando siempre la causa, ¿no? Intentamos huir de esa medicina del tratamiento del síntoma, cada vez más popularizada y cada vez más extendida, en el cual nos importa poco o nos olvidamos bastante del origen y tendemos un poco a poner demasiado rápido el calificativo de idiopático. En el insomnio, por ejemplo, el idiopático existe mucho, ¿no? Insomnio idiopático y casi que cada vez se utiliza más, ¿no? Como ya sabéis, por quien no lo sepáis, idiopático es que no sabemos la causa, el cajón desastre en que los médicos, si me permitís un poco, entre comillas, la expresión un poco chistosa es que metemos ahí, que te le echamos el morro de meter todo lo que no sabemos y decimos, ahí queda, ¿no? Como idiopático. Pero es que en realidad el tema idiopático, bueno, es muy fácil decir idiopático cuando no se buscan las causas a fondo, ¿no? Y nosotros en el insomnio, cuando hablábamos de insomnio idiopático, yo siempre decía, bueno, a ver, espérate un poquito, si tú te estás una hora sentado con el paciente y miras bien sus antecedentes médicos, sus antecedentes familiares, miras muy bien su estado emocional, miras muy bien su estilo de vida, que desde nuestro punto de vista es el determinante de la salud. Como bien has dicho, Dani, al final nuestro estilo de vida va a marcar cómo está ese eje adrenal, ¿no? Si miramos bien al detalle todos estos puntos, ese gran cajón idiopático se va haciendo cada vez más pequeñito, ¿no? Entonces, corrigiendo esos factores desencadenantes, pues podríamos tratar, sobre todo dentro de las patologías del sueño, porque hay más de 100 patologías del sueño. Aquí quizá pues la apnea de sueño tiene menos que ver, o las piernas inquietas, aunque evidentemente también tiene que ver un componente bioquímico, ¿no? Y yo ya estaba bastante feliz con este tema de disminuir el idiopático, ir incorporando cada vez más estilos de vida y buscando causas, y de repente me encuentro por aquí a un tal Dani Ciscar que con su nutrición ortomolecular me abre los ojos todavía más, que digo, ostras, pero es que esto es la leche, es que aquí a través de las analíticas, a través de los test de estrés, a través de más, es que aquí empieza a encajar muchísimas más cosas, ¿no? Cuando ya creíamos que estamos, nunca crees que estás tocando o llegando al fondo de la cuestión, porque en ciencia yo creo que cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes y de lo humilde que tenemos que ser, ¿no? Y que, bueno, es cuestión de ir aprendiendo y no dejaremos nunca de aprender y de ir incorporando datos, ¿no? Pero indudablemente tenemos clarísimo que nuestro estilo de vida determina nuestra salud y que una de las mejores formas de ver cómo ese estilo de vida está influyendo en nuestra salud es el estudio del eje adrenal, el estudio, evidentemente, de las hormonas que decías, Dani, del cortisol, de la melatonina, la oxitocina. Ojalá empecemos a poder medirla bien ya, pero hasta entonces que la podamos medir, que no se nos olvide que hay muchas formas de generar oxitocina, que es el mejor antídoto contra el cortisol, como Es son la los abrazos, por clave. ejemplo, ¿no? Fantástico, ¿no? Hace poquito leía un artículo que diciendo cómo en situaciones de estrés, antes de una situación de estrés, un buen abrazo, sobre todo en las mujeres, no tanto en los hombres, disminuía muchísimo el cortisol y el estrés de la persona. Por lo tanto, es un tema apasionante porque comparto plenamente que detrás de la gran mayoría de las patologías, yo soy especialista en medicina del sueño, pero bueno, poco a poco vas ampliando por esa medicina holística que intentamos hacer y que intentamos incorporar un poquito más pues de conocimientos, lógicamente psicología es obligado, ¿no? Y de un poquito es básico también ir incorporando temas de nutrición, ¿no? Básico. Hasta hace muy poco yo, pues he de reconocer que no preguntaba a mis pacientes cómo se hidrataban. Dios mío, yo ahora lo pienso y digo, pero ¿cómo podría no preguntar? A lo mejor lo preguntaba a veces, pero no era una pregunta de rigor, ¿no? Y entonces, pues vas incorporando esta serie de conceptos que muchas veces a los médicos alopáticos se nos pasan por alto y te das cuenta que hay muchísimo ahí detrás, ¿no? Que con esa información y que yendo al final es lo mismo, ¿no? Yendo al origen, lo que pasa es que el origen ahora está todavía 3 escalones más arriba de lo que yo pensaba que estaba, ¿no? O que tenemos datos para estudiar dónde está. Entonces, pues bueno, cada vez tenemos más herramientas para ayudar a nuestros pacientes de esta forma, ¿no? Y desde luego la incorporación, después hablaremos de los test de estrés, es una herramienta maravillosa. Junto a los estudios que ya hacíamos, estudios del sueño, nosotros en nuestros pacientes, aparte de las entrevistas clínicas, hacemos los estudios del sueño clásico, las polisomnografías, un estudio de ver cómo duermen una noche, con muchísima información de fases del sueño, de parámetros respiratorios, de parámetros neurológicos. Y también hacemos esos estudios cronobiológicos que después hablaremos, que
que entrecruzados con los test de estrés nos dan una información brutal, tanto de estilo de vida como de situación basal, bioquímica y hormonal del paciente. Pues Javi, has dicho algo, bueno, algo no, todo lo has dicho, todo lo que has dicho es muy interesante, pero has dicho algo que deberían tener en cuenta casi todas las personas, que es la palabra idiopática, ¿no? Que yo siempre lo digo, o sea, cuando alguien dice es idiopático, para mí es como no tengo ni idea, ¿no? O sea, no tengo ni idea ni tengo intención de investigar para valorar y para ver qué está pasando, ¿no? Porque es como idiopático, como si, bueno, entonces, por eso es importante investigar. Yo tengo una gran curiosidad, yo siempre he sido muy curioso desde niño y la curiosidad me ha llevado a la investigación y a cuestionarme muchas cosas de las que están establecidas como normales, que así es como se avanza la ciencia, ¿no? Y el hecho de las analíticas, de hacer analíticas, nos da información de gran valor. Y en este caso, en el eje adrenal es fundamental, porque cuando tú ves cómo está tu nivel de cortisol, cómo está tu nivel de dihidroepiandrosterona, cómo están tus niveles de melatonina, y en un futuro ojalá pongan las de oxitocina, ves cómo está todo funcionando y ves cómo está desajustando todo lo demás que en muchos abordajes terapéuticos, incluso de medicina integrativa, se está teniendo una visión de reduccionista dirigido a la sintomatología, como, oye, tienes un problema de la microbiota, en el intestino, uy, inflamación, vamos a dar por aquí, y luego la causa que está viniendo de otro lado que no se trabaja, ¿no? Entonces, poniendo el caso de la microbiota, como puede ser cualquier otra circunstancia patológica o disfuncional, cuando realmente el pilar principal que está desajustando casi todo es el eje adrenal, ¿no? Y así lo he podido comprobar con datos y con analíticas. Entonces es fascinante el poder aprovechar la ciencia, que es lo que deberían hacer todos los médicos. Tú, la verdad es que te admiro, Javi, porque eres un médico excepcional y además tienes la gran humildad de haberte dado cuenta de que quieres seguir avanzando en el campo del conocimiento. Y has tenido la capacidad de decir, oye, voy a hacer cursos con Dani, ¿no? Con Dani, el friki de la nutrición ortomolecular, el apasionado y el gurú de las analíticas. Y para mí es un placer tenerte aquí. Y ojalá más médicos tengan esa humildad que tú tienes para poder seguir avanzando en el campo del conocimiento, y eso es lo que va a permitir que muchas personas mejoren su salud, porque hay personas que están estancadas, están con problemas de salud denominados crónicos degenerativos, que no lo son cuando no han buscado la causa y no han trabajado la causa, por eso están crónicos y degenerativos. Entonces, ojalá en un futuro cientos y cientos y miles de médicos tengan la capacidad de querer aprender, de seguir evolucionando a nivel de conocimiento y puedan tener estas herramientas que realmente han aprendido medicina y las apliquen genuinamente para mejorar la salud de las personas. Entonces, esta prueba de la que vamos a hablar, ya podemos hablar, ¿no? Se llama estrés en saliva, es apasionante y es la que más me ha maravillado, ¿no? Me encantan las analíticas, prácticamente conozco casi todos los parámetros analíticos, y la prueba de estrés en saliva es fascinante porque te determina en qué fase de estrés te encuentras. El estrés no es malo, ¿no? A veces las personas creen que el estrés es malo, el estrés es bueno. El estrés positivo se llama euestrés y ese nos ayuda a hacer frente a la vida diaria, al ejercicio físico, a la actividad intelectual, pero luego está el estrés crónico, que es el que repercute seriamente en la salud y es cuando el estrés se ha cronificado y se ha incorporado en la vida de la persona como si fuera su fiel amigo, ¿no? Y muchas personas están con un estrés crónico y creen que no tienen estrés porque ya no recuerdan lo que es un estado de calma, de paz y tranquilidad. Y eso es una de las causas, ya no solo del deterioro de la salud en general y de generar problemas, patologías y trastornos funcionales, sino que es lo que ha llevado y lo que lleva a muchas personas a tener un sueño de mala calidad, a no poder dormir, a levantarse por las noches y a estar totalmente desregulado a nivel de sueño. Porque lo que más repercute el sueño es que tú llegues por la noche con un nivel de cortisol alto, que es lo que impide que la melatonina haga su efecto. Para hacer un breve resumen rápido, nosotros en el eje adrenal hay 4 fases, de fase 1 a fase 4. La fase 1 es la óptima, cuando una persona debería tener los niveles de cortisol alto por la mañana, a media mañana un poquito altos, tarde-noche disminuir, para que la melatonina haga su efecto por la tarde-noche. Ese es el óptimo. La persona puede dormir bien, es eficiente a nivel metabólico, bioquímico, etcétera. Duerme perfecto, porque la melatonina puede hacer su efecto de inducir el sueño, de regular el sueño, de tener un sueño profundo y de calidad. Cuando el estrés aumenta el cortisol aumenta en momentos que no debería aumentar porque el estrés se ha cronificado, se ha sistematizado, el cortisol está alto por la tarde y por la noche
Y eso impide que la melatonina haga su efecto, que pueda el cuerpo producir melatonina y que la melatonina haga su efecto. Eso es ya cuando empieza a desajustarse todo. Ya empieza a dormir mal, sueño de mala calidad, problemas inflamatorios, alto estrés oxidativo, etcétera, etcétera. Luego, si el estrés no se mejora, no se trabaja, ya sea emocional, ya sea físico por exceso de deporte, que también es el caso en algunas personas, llegamos a una fase 3 adrenal, que es la fase donde el cortisol ya está alto en todas las etapas, la melatonina está baja por la noche y la dehidroepiandrosterona, que es la hormona antienvejecimiento que pone freno al cortisol, está muy baja. Y eso ya desencadena que si no se trabaja, llega a una fase de fatiga adrenal, que es la fase 4. Eso sería un poco el resumen, ¿no? Y cómo repercute la salud en diferentes enfermedades, trastornos funcionales y sueño, y bueno, y desajusta todo lo que es el ritmo circadiano. Entonces, bueno, si quieres comentar tú algo, Javi, al respecto de, bueno, de esta prueba, tanto las pruebas que haces tú Sí, para sumar y añadir algo más. claro. Yo creo que también es, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero insistir, ¿no?, en el detalle de cómo en nuestra sociedad hemos normalizado el estrés, ¿no? De cómo totalmente cuando yo hablo con mis pacientes, que me los quiero muchísimo y los adoro, y lo que intento siempre es intentarles hacer ver, a lo mejor, que al final es mucha parte de nuestro trabajo, cosas que ellos saben, intentar conseguir que las apliquen, ¿no? Pero cuando les preguntas si tienen estrés, que como tú muy bien lo hemos comentado muchas veces, no es solo aquella persona que trabaja 16 horas al día, que es multitasking, que está siempre corriendo bueno, que le falta tiempo para todo y que está intentando meter 1,5 litros en una botella de 1 litro. No solo es el estrés. El estrés puede ser una persona que puede tener estrés, una persona que tiene una vida súper bucólica, súper tranquila, con todos las comodidades, pero que su cabeza y sus pensamientos se apoderan de ella y ahí entra en esa rumiación que le genera un estado adrenal alterado, ¿no? Pero normalmente la respuesta es estrés. Bueno, te vienen así. Pues a mí me hace mucha gracia estrés. Pues claro, como todo el mundo, ¿no? Como cuando te dice, cuando preguntas por alcohol y te dicen que como todo el mundo. No podemos, tenemos que, y yo creo que uno de nuestros objetivos aquí hoy es ese, ¿no? Tenemos que alzar la mano y decir, sí, sí, tenemos las formas de estudiarlo, pero antes de eso, el primer paso es, como sociedad, tenemos que dejar de normalizar el estrés como algo normal. El estrés es una reacción de supervivencia, es un mecanismo de supervivencia que tiene nuestro organismo ante un peligro, ante un cambio y que, como bien dices, puede ser positivo. Pero el estrés crónico y mantenido es enfermedad segura y garantizada antes o después. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que si queremos evitar y caer en la falsa o sea, mala tendencia que tenemos actualmente de cronificar las enfermedades, de tratar solo el síntoma, de acabar en los fármacos, tenemos que darnos cuenta que hay pilares básicos como la nutrición, como tener bien trabajado nuestros recursos emocionales, como la actividad física, lógicamente, como el sueño, que no podemos decir, bueno, duermo poco, pero es que todo el mundo duerme poco, o bueno, tengo estrés, pero es que todo el mundo tiene estrés. No, es que son cosas que como sociedad tenemos que cambiar ya. Y entonces, nosotros, añadiendo a esto el concepto de la cronobiología, ¿no?, que en la medicina del sueño, Dani, hace 15 años no sabíamos lo que era la cronobiología. Ahora ya está súper de moda, todo el mundo, ahí hemos tenido libros fantásticos de Juan Antonio Madrid, hay un material maravilloso, ¿no? Pero hace 15 años, los que nos dedicábamos al sueño, veíamos un trastorno de supuestamente insomnio y había veces que decías, esto no es un insomnio, no sé qué está pasando aquí, pero esto no es un insomnio, que hay un desajuste de sus ritmos, ¿no? No conocíamos lo que era la cronodirrupción, como lo conocemos ahora, es decir, cuando nuestro reloj biológico no coincide con el resto de nuestros relojes, porque no sé si lo sabéis, pero es que no tenemos, cuando preguntamos, os preguntamos, ¿qué tal? ¿Qué tal vuestra hora? La mayoría donde vais a mirar la hora es aquí, en la muñeca o en el móvil. Pero la hora esa es la hora social, la hora familiar, la hora laboral. Pero hay más horas. Existe el reloj ambiental de cuándo sale y cuándo se pone el sol. Y existe el reloj biológico y también existe el reloj metabólico. Y ahora también empieza a hablar de un nuevo reloj que es el reloj interno, de cómo nos conectamos con nuestro cuerpo y qué nos dice. Nosotros mismos somos los que marcamos cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero ese reloj biológico, que es el que determina
cuándo es nuestra hora de comer, cuál es nuestra hora de acostarnos, cuál es nuestra hora de dormir y de despertarnos, estamos completamente, en la mayoría de los casos, por desgracia, desconectados. Nos acostamos a la hora que supuestamente nos tenemos que acostar, porque mañana nos tenemos que levantar a una supuesta hora o a una hora porque tenemos que trabajar, pero este reloj biológico nuestro muchas veces no coincide con nuestras obligaciones. Y ahí generamos la cronodisrupción, que evidentemente, si luego además tenemos estrés y un eje adrenal alterado, la cronodisrupción va a ser muchísimo más. Pero es que a veces, aun sin tener ni siquiera estrés, raro, es raro, porque estos pacientes que por desgracia les decimos qué tal de estrés, estrés normal, vale, muy bien, fantástico, lo vamos a comprobar, hacemos un test de saliva que es muy fácil, lo hacemos. Y la mayoría de las veces, como tú dices, nos encontramos una fase 3, incluso una fase 4, en aquellos de, bueno, normal, estrés como todo el mundo. Entonces, si añadimos que es que si aunque estuviésemos en una fase 1 o 2, por nuestro estilo de vida, por la falta de actividad física, por la falta de luz natural, que no olvidemos que deberíamos estar 2 horas al día al exterior con exposición solar, que la luz solar de las 2 horas primeras del día de a rayos rojos y infrarrojos nos tonifica muchísimo la serotonina, lo cual es fantástico para nuestro ánimo y nuestro sueño, que la luz ultravioleta es absolutamente necesaria para que nuestro organismo funcione bien, que no somos búhos ni roedores, que somos animales diurnos y que necesitamos esa exposición solar constante y diaria y esa actividad física. Todo eso, cuando conforme lo vamos incluyendo en nuestros hábitos diurnos, también empezamos directamente a regular nuestro eje de estrés adrenal, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos antes, la importancia del conocimiento de que somos seres rítmicos, que todos los animales que hay y las plantas que hay en la Tierra tienen ritmos porque la Tierra gira alrededor del Sol y tenemos luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, y los seres vivos son evolutivamente muy inteligentes y han desarrollado relojes internos biológicos para adaptarse a lo que viene, para anticipar metabólicamente, digestivamente, neurológicamente y hormonalmente. Y se nos ha olvidado. Nos hemos olvidado que venimos de esa ritmicidad y que somos Homo sapiens sapiens como especie y nos hemos creído que, no sé, que somos medio cibos. Igual, yo creo que igual no en tanto tiempo lo acabamos siendo, ¿no? Puede ser. Esto es Total, Canarias, lo total. dice, ¿no? Que acabaremos siendo cibos conectados a la máquina y que nos alimentarán por la sonda nasogástrica. Ojalá no, a mí me parece horrible, ¿no? Pero desde luego no nos podemos olvidar de escuchar nuestra biología y tener en presente que ese reloj biológico es el más importante de todos. Es tan importante hasta como para cuando conozcamos a una pareja le deberíamos decir, aparte de los gustos, aparte de, oye, ¿tú eres matutina o eres vespertina? Porque así ya vas a tener bastantes más posibilidades de congeniar, ¿no? Sí, sí. Total, ¿eh? Además es así, ¿eh? O sea, es que lo determina todo. Tu ritmo circadiano, tu reloj biológico, tus hábitos de vida, porque yo lo que veo que aparte de, bueno, que el estrés, puede una persona tener un estrés elevado por sus circunstancias de vida, profesionales, sentimentales, de todo tipo, ¿no? Puede tener una afectación en su sistema nervioso por diferentes circunstancias, pero lo que más repercute en el eje adrenal y en el ritmo circadiano es los malos hábitos diarios. Personas que comen a horas distintas cada día, hoy como 2 veces, hoy como 3, hoy como 4, hoy no como, hoy hago ayuno, hoy semiayuno, hoy periayuno, hoy entreno por la mañana, hoy entreno por la tarde-noche, que no es lo más adecuado porque por la tarde-noche tu eje adrenal debería estar descansando y lo peor que le puedes hacer es darle ejercicio. Una serie de hábitos de vida, de hábitos en general, de alimentación, de suplementación, de ejercicio, que si tú los estableces correctamente en tu día, es que tu ritmo circadiano, tu eje adrenal mejora espectacularmente, porque tienes unos hábitos constantes. A mí me apasiona la bioquímica, me apasiona el cuerpo humano, me apasiona la bioquímica y he podido comprobar cómo cuando la persona cambia sus hábitos, la bioquímica cambia, porque es que cuando tú haces cada día regularmente lo mismo de forma sistemática, al cabo de las semanas y del tiempo, en cada momento tu cuerpo está produciendo las enzimas necesarias, las hormonas necesarias, los ácidos gástricos necesarios para digerir, la melatonina necesaria para dormir, el cortisol necesario para cuando te levantes por la mañana sea el adecuado. Todo en un orden y en un equilibrio perfecto. Cuando tú cada día haces cosas distintas, me voy a dormir a una hora, hoy me voy a las 10, otro día a las 11, ahora a las 12, hoy me levanto a las 8, ahora a las 9, hoy día como más tarde. O sea, hay un desajuste y hay un caos tan increíble a nivel interno que eso se ve reflejado en tu eje adrenal.
Y eso lo he podido comprobar en las analíticas, ¿no? Es decir, oye, pues los niveles de cortisol, de dihidroepiandrosterona y melatonina. Y la persona cambia los hábitos de vida y mejoran. Por eso, a mí me encanta la suplementación, me encanta la nutrición ortomolecular, pero la persona no puede estar esperando sentado en el sofá que con una alimentación y una suplementación todo vaya a mejorar cuando todo lo demás está en desorden, ¿no? Por eso el orden en tu vida te da orden bioquímico. Entonces, unos hábitos regulares, ¿no? O sea, haciendo referencia a qué podríamos hacer estratégicamente para que la persona mejorara su eje adrenal, mejore su salud, incluso mejore su calidad de sueño, debería ser unos hábitos diarios pues, que tengan un orden, ¿no? De horarios. Eso para empezar. El mejor momento del día, ¿cuál debería ser para levantarse? Pues el momento de amanecer. Es el día estupendo para que cada día, en ese renacer que yo llamo a cada día que empieza, porque la vida nos da la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Nuevamente, dando lo mejor de nosotros mismos en todos los aspectos de la vida, en ese renacer que es por la mañana, cuando sale el sol, es el mejor momento para incluso salir a la calle, hacer contacto con la naturaleza, si tienes árboles, por lo menos estar en contacto con el sol, y lo mismo por la noche. Si por la noche, por las 4, 5, 6 de la tarde, 7, ya empieza a oscurecer, es el momento en el cual tu cuerpo te está pidiendo descanso. No es el mejor momento para hacer ejercicio, para tener un estrés, ¿no? Estresor, cualquier tipo de estresor. Y lo he podido comprobar con cientos de analíticas en cientos de pacientes. Oye, pero es que tú no mejoras porque quieres mejorar continuando haciendo los mismos hábitos que te han llegado a este punto. Y ni la mejor de las dietas, ni los mejores de los suplementos te van a ayudar si no cambian estos hábitos que te han repercutido. Y la persona, oye, pues en vez de entrenar por la tarde, entrenar por la mañana. Hostia, duermo mejor, más relajado, más tranquilo. Oye, pues claro, porque los niveles de cortisol no están altos por la noche o por la tarde porque no has hecho ejercicio intenso. Oye, ¿cuándo como? Oye, pues podríamos hablar de la alimentación. Cada vez veo más personas con trastorno del sueño porque por la noche comen muy poco y no comen hidratos. Ahora está de moda no comer hidratos. Hay dietas, ¿no? que prácticamente están exentas de hidratos porque están de moda y muchas personas les está repercutiendo seriamente. Y lo estoy viendo analíticamente, que es que tienen problemas de sueño porque no comen hidratos. Y cuando tú no comes hidratos, si te bajan los niveles de glucosa por la noche, se activan las adrenales produciendo cortisol, que es la hormona que impide que la melatonina haga su efecto. Entonces, oye, cambia esos hábitos alimentarios, empieza a aportar hidratos por la noche. No digo que te hinches a hidratos, pero un equilibrio en macronutrientes que permitas que haya los suficientes hidratos para que te regule los niveles de glucosa en sangre y no entres en un estado de hipoglucemia por la noche que te aumente el cortisol. Oye, duermo mejor, sueño más profundo, me levanto menos por la noche. Hidratación, lo que tú comentabas, ¿no? Yo cada vez veo más personas que están en un grado de deshidratación subclínica. Es decir, hoy en día las personas creen, no, es que una persona deshidratada, tenemos el concepto de que tiene que ser alguien que se está muriendo en el Sáhara, ¿no? En el desierto. Y tú puedes estar en un grado de deshidratación parcial, o sea, subclínica, tus células están sufriendo y lo que más sufre es el sistema nervioso. Si tú estás en un grado de deshidratación, tu sistema nervioso va a estar afectado y te va a repercutir en todo y en el sueño. Y la persona mejora su hidratación, mejora su sueño. Entonces, todos estos hábitos, alimentación, hidratación, ejercicio, un ejercicio, yo recomiendo ejercicios que aumenten la oxigenación. Una de las pruebas que hago es una gasometría venosa o arterial, dependiendo de la persona, y vemos cómo la presión parcial de oxígeno está muy baja en casi la gran mayoría de personas. ¿Por qué? Por el nivel de estrés crónico que tienen, porque tienen una respiración superficial que impiden que el oxígeno llegue a las células correctamente la cantidad que debe y eso genera un estímulo al sistema nervioso simpático, además de no producir ATP y entre otras cosas, ¿no? Entonces, oye, respira profundamente, haz ejercicios que te permitan respirar profundamente y no vayas a hacer ejercicios como si fueras a la guerra, como hay algunos, ¿no? Hay personas que creen que contra más intensidad, mejor para la salud y todo lo contrario. Entonces, tener en cuenta todas estas cosas te ayudan a que tu salud esté bien y tu calidad de sueño esté bien, que, bueno, como tú bien sabrás, que eres el experto en esto, si no tienes una buena calidad de sueño, por la noche no se regenera todo de la misma manera, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, a nivel de sistemas, todo por la noche tiene su orden, incluso hay un reloj biológico que cada horas determina que cada órgano se restablezca, ¿no? Sus funciones. Sí, sí, así es, ¿no? Y muchas veces se nos olvida esto, ¿no? Que el día es la fábrica de nuestra noche y a veces queremos dormir bien sin haberlo trabajado durante el día y eso es imposible. Igual que
en la noche va a servir para regenerar cada órgano y para reparar y para ponernos en condiciones y para limpiar y todas las funciones maravillosas del sueño, pues lógicamente va a depender mucho de cómo hemos vivido ese día. Y también decir a la gente que cuando hablemos del sueño, que tengan muy presente que el sueño hay que cuidarlo como un bebé, igual que las suprarrenales, igual por eso están tan relacionados también, ¿no? Que es muy frágil, pero que hay que cuidarlo, pero no hay, por otra parte, aparte de bebé, tiene una edad en ocasiones como un adolescente, no le gusta que le controlen, ¿no? Y cuanto más intentes controlar el sueño, cuando haces todos estos hábitos que estamos hablando, el deporte, hago el deporte a esta hora para dormir, como bien para dormir, me hidrato para dormir, no, porque entonces estás poniendo el foco de atención en el sueño y cuando un insomne pone el foco de atención en el sueño, todavía se convierte en mayor bucle, todavía anticipa más, todavía es más fácil que entre en ansiedad anticipatoria y esa propia ansiedad, esa propia focalización, esa propia intención de controlar, como muy bien dices tú también en la alimentación, ¿no? Y no entrar en la obsesión, es lo que bloquea muchas veces la capacidad de poder dormir. El sueño es así de caprichoso. Entonces, explicamos muchísimo, aparte de todo esto que estamos hablando, que es muy importante al paciente que tiene dificultades para dormir, como primer paso, y esto nuestro psicólogo Isaac Palomares, que es maravilloso, que creo que está por ahí, lo explica siempre, que el primer paso para tratar un problema de sueño es aceptar la mala noche. Es decir, el que acepta transforma y lo que se resiste persiste, que lo dice la psicología hace tanto tiempo, ¿no? Y entonces, aceptar la mala noche, entender que el periodo de sueño, el periodo de descanso, yo duermo de 11 a 7, vale, fantástico, Dani, pero imagínate que no puedo dormir de 11 a 7 y duermo de 11 a 4, ¿no? ¿Por qué? Pues porque he tenido el cortisol disparado, porque no he trabajado la oxitocina, porque ese cortisol no me deja subir la melatonina y a las 4 me despierto. Bueno, puedo hacer dos cosas, o me obsesiono, empiezo a controlar el reloj, me empiezo a poner nervioso, pongo mi cortisol todavía mucho más disparado, o digo, bueno, pues en este periodo que no puedo dormir, es periodo de descanso, voy a seguir dando descanso a mi organismo. Voy a descansar, lógicamente, de alimentación, voy a descansar, lógicamente, de aparatos digitales, voy a descansar de actividad física, voy a descansar de trabajo, de familia, voy a descansar hasta de mí mismo. Y eso nos va a permitir que, lógicamente, entremos en un estado mucho más placentero, mucho más de calma que hablabas tú al principio, ¿no? Y de aceptación, y al final es más fácil que ese cortisol no se nos dispare y no podamos dormir. Porque lo vemos continuamente, ¿no? Que los pacientes que se despiertan, que tienen la adrenalina, un estrés más agudo o más de última hora, es muy fácil que tengan ese insomnio de conciliación, de no coger el sueño. Y los que tienen ese problema de cortisol demasiado elevado, que sobre todo empieza también a elevarse demasiado pronto en la noche, el cortisol, los que no lo sepáis, empieza a aumentar un poco antes de que nos despertemos, conforme empieza a disminuir la melatonina, llevan un baile síncrono. Pero si hemos tenido un cortisol demasiado alto por el día, lo lógico es que empieza a aumentar también demasiado pronto y demasiado rápido, y entonces nos provoca un despertar precoz. Ese despertar precoz, además de un cortisol alto, lo relacionamos mucho con unos niveles de serotonina bajos, porque en este estrés mantenido crónico, en esa fase 3, esa fase 4, ya la serotonina la hemos dejado por los suelos y ya ni siquiera. Entonces, muchas veces nos encontramos esos pacientes que no solo se quejan de insomnio, de despertar precoz, sino que empieza a haber alteraciones del estado de ánimo, que muchas veces las alteraciones del sueño son el primer síntoma de lo que te va a venir después, que es una alteración del estado de ánimo, ¿no? Bueno, por ahí están las cosas. No sé si quieres que comentemos también los estudios cronobiológicos, Dani, que hacemos, Sí, claro, un poco contrastando con los test de estrés y demás, sí, ¿no? sí. Para, que es una prueba que hacemos en la consulta, que nos es tremendamente útil, que es una prueba que se hace durante toda una semana, midiendo a los pacientes su actividad física, fundamental, en intensidad y en tiempo de movimiento. Medimos la temperatura corporal, que es un parámetro interno biológico que lleva una tremenda correlación con nuestro sueño. La temperatura periférica, o sea, nuestro cuerpo para dormir se enfría, tenemos que disipar calor y por lo tanto la piel se calienta. Medimos la temperatura periférica, medimos la luz, que hablábamos tan importante antes, la luz artificial y la luz natural a la que está expuesto el paciente, y con eso podemos saber a qué horas se acuestan, a cuántas horas duermen, cuántas horas están en la cama, cuántos despertares ha habido, a qué horas se levantan, si se despiertan, si encienden luz, si se mueven, si no se mueven, si qué hacen, si tienen unos horarios regulares, y nos da una información cronobiológica brutal, ¿no? Nos dice si existe esa cronodisrupción de la que hablábamos, si existe algún trastorno del ritmo circadiano completo, un adelanto de fase, un retraso de fase, un ritmo libre, tantos otros trastornos, ¿no?
Cuando cogemos estos estudios cronobiológicos, que son maravillosos porque al paciente lo confronta mucho, nos damos cuenta que lo que nos creemos que hacemos muchas veces no es lo que hacemos, ¿no? En nuestros hábitos nos creemos que sí tenemos unos horarios regulares y luego no lo son para nada, o que comemos siempre a la misma hora o hacemos deporte a la misma, más o menos, y luego resulta que la semana no ha tenido nada que ver, que sí que nos exponemos a la luz natural y luego salen 15 minutos de exposición al día a la luz natural. Cuando tienes toda esa información, empoderas muchísimo al paciente para hacer cambios, porque no es lo mismo que te lo cuenten o que tú solo cuentes a que vean reflejado lo que está pasando en su día a día. Entonces es brutal. Y cuando esta información del estudio cronobiológico encima la podemos contrastar con la bioquímica, con las hormonas, conforme están en los resultados que nos has enseñado, ¿no?, a apreciar tanto y a valorar de esos test de estrés, pues la verdad es que tenemos una cantidad de herramientas para poder ayudar a los pacientes que es fantástica y maravillosa, ¿no? De forma, como tú bien sabes, muy sencilla, cero intrusiva, el paciente haciendo su vida de forma totalmente normal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto nos da realmente muchas herramientas, como decía. Y los pacientes lo saben, ¿no? Y muchos de los pacientes que a lo mejor alguno nos esté viendo ahora, que hemos tratado hace más de 6 meses, un año, pues me hicieron el estudio cronobiológico pero esto del estrés en saliva no me habían hablado, ¿no? Que, pues bueno, efectivamente vamos incorporando cosas, vamos incorporando pruebas que nos dan cada vez más información para ayudar mejor a los pacientes. Pero no tengo ningún tipo de duda, y esto lo decía ya un ministro danés de Sanidad de los años 70, danés no canadiense, perdona, que era Marc Lamont, que decía, nuestra salud depende de muchas cosas, de nuestra genética, sobre todo de nuestra epigenética, sí, vale, pero un 20%. Del sistema sanitario que tengamos, sí, vale, un 17%, pero depende un 60 y tantos por ciento del estilo de vida que tengamos. Eso yo creo que es una cosa que tenemos que recalcar, y es así, es que nuestro estilo de vida es el mayor determinante que existe para nuestra salud. Otra cosa Total. es aplicar la teoría, porque la teoría nos la sabemos todos, aplicar la teoría y nosotros, Dani, como terapeutas, conseguir estimular los cambios en los pacientes para que apliquen esa teoría. Yo creo que ahí está el kit de la cuestión de decir, oye, estos tíos realmente lo que me explican me están convenciendo, parece que saben de lo que hablan. Si lo explican con esta pasión y con esta ilusión es porque están viendo cambios en sus pacientes, si no, no estarían aquí. Desde luego no hemos venido a vender humo ni a convencer a nadie de lo bueno que Exacto. es, no, sino simplemente lo que queremos, lógicamente, es transmitir nuestra pasión y la ilusión y las posibilidades de cambio que tenemos todos como máximos responsables de nuestra salud. Sí, sí. Y aparte, bueno, que nosotros nos basamos en ciencia. Es decir, tú antes decías, ¿no?, que la persona no percibe cómo le está afectando sus hábitos de vida. Y cuando ven una analítica, hay personas que dicen, oye, yo es que no tengo estrés. Vale, muy bien, vamos a hacer la prueba. Es más, yo antes comentaba que habré hecho más de 2.000, 2.500 pruebas de estrés adrenal. Yo ya incluso he podido percibir, antes de ver el resultado, en qué fase estaría la persona. En la forma de hablar, en la forma de gesticular, su nivel de aceleración interna. Digo, esta persona está en la fase 3, esta persona está en la fase 2, casi 3, y casi siempre acierto. Entonces, cuando la persona no lo percibe y lo ve, es como un despertar de la conciencia, porque dice, wow, hostia, en mis niveles de cortisol me salen por las orejas, los DHA están súper bajos. Pues algo me está pasando que no estoy gestionando bien a nivel emocional, que me está repercutiendo. Entonces ahí empieza el cambio, ¿no? O sea, las analíticas nos ayudan con la información, pero en este caso ayuda a despertar conciencias, porque la persona, al despertar su conciencia, empieza el día siguiente que dice, esto pues sí que debo cambiarlo, esto sí que debo mejorarlo. Entonces, todos esos pequeños cambios que va haciendo a través de la apertura esa de conciencia es lo que genera el cambio. Y como tú bien decías antes, también algo muy importante que he visto, que es cómo el querer tener el control de todo aquello que escapa a tu control es lo que más sufrimiento y más estrés y más repercute al eje adrenal. Y las personas están constantemente con un estrés tan elevado que cuando tienes los niveles de cortisol tan elevados te lleva a la preocupación excesiva por algo que no ha pasado todavía porque quieres prevenir que no pase. Y eso es una locura. Y eso te repercute incluso en el sueño, porque si tú empiezas a tener problemas de sueño y te empiezas a querer a dormir bien, cuando llegues a la noche, como estás pensando que quieres dormir bien, vas a tener una preocupación tan alta que te va a repercutir en el sueño. Yo tengo que a personas decirle, oye, come esto por la noche. Si te apetece incluso ver una serie, mira una serie que es menos el efecto negativo que te va a generar en la pantalla que la relajación que te va a producir el de descansar y el relajarte con algo que te va a distraer.
Es decir, soltar el control es como rendirte ya a lo que te está generando sufrimiento. Y esto, cuando la persona lo integra en su vida, genera un cambio increíble. Un cambio que le repercute no solo en el sueño, le repercute en la mejora de la salud en general. Entonces, eh, ¿poder cambiar hábitos? Hábitos. Yo incluso hay pacientes que cuando ya tienes cierta confianza, tienes que decirles, tú tienes que tener una disciplina militar. Como una disciplina militar, cada día hacer las mismas cosas a los mismos horarios, sobre todo con flexibilidad y amabilidad, no con exigencia, ¿no? Con una hiperexigencia, con una rigidez, Importante. ¿no? Sino con amabilidad y flexibilidad. Es decir, yo tengo que hacer esto en estas determinadas horas porque me va a ir bien para la salud y lo voy a hacer me guste o no me guste, porque esto va a contribuir a que en un futuro mi salud mejore y así se ve reflejado, ¿no? Oye, al principio quizás me cuesta, porque el hecho de cambiar hábitos a la mente no le gusta hacer cosas nuevas. Quiere estar en su zona de confort, en su zona de supuesta confort, de supuesto confort. En el momento que empiezas a hacer cambios, generas un cierto estrés que es positivo, porque los cambios generan movimiento, ¿no? Incluso energía. Pero si tú haces esos cambios porque crees que eso te va a ir bien, la persona mejora espectacularmente y así lo he podido ver. Entonces, ¿la alimentación es importante? Sí. ¿La suplementación es importante? Sí. ¿El ejercicio es importante? Por supuesto. Pero que tú tengas un orden en tu vida en todos los aspectos es fundamental. Yo creo que has dicho dos palabras súper importantes, Dani. Amabilidad y conciencia, ¿no? La amabilidad y conciencia son básicas. Ampliar la conciencia que cuando realmente... por eso nosotros trabajamos muchísimo con nuestros pacientes insomnes a través del mindfulness y la autocompasión, que es ganar en la amabilidad, sobre todo hacia uno mismo, ¿vale? Porque ese diálogo interno que tenemos de exigencia, de tengo que, de perfeccionismo, de conseguir, del logro, nos lleva muchas veces a ese estrés, ¿no? Entonces, tener conciencia de uno mismo, de cómo me siento, de cómo me encuentro, conectar, ¿eh? No tener miedo a conectar, no tener miedo a los momentos de calma, no tener que aburrirse y parar, no es perder el tiempo, es ganar en tiempo interno, de ese quinto tiempo que estábamos hablando antes y quizá el más determinante, porque si uno hace unas respiraciones profundas y conscientes, uno hace una meditación, ¿cuánto duran esos 20 minutos realmente? ¿Cuánto se extienden? Son larguísimos. Es un momento de una plenitud que es ganar vida y es ganar tiempo y es ganar salud. Para eso hay que trabajar mucho la conciencia, porque las personas no son perfeccionistas y autoexigentes o no tienen estrés o ansiedad porque quieren. La tienen porque es como funciona su cerebro. Y nuestro cerebro no funciona de una manera por casualidad, funciona porque tenemos una genética y una epigenética, porque hemos recibido una educación, porque tenemos un estilo de vida y porque tenemos unos propósitos de vida. Y todo esto marca cómo se están hablando nuestras neuronas, cómo se están conectando, cuáles son las sinapsis que hacen las conexiones de unas neuronas con otras. Si nosotros tenemos una base neuronal establecida de una manera por unos hábitos y unas rutinas y una educación hechas de una manera, no te puedo decir, no seas exigente, te lo puedo decir, pero es como tirar una piedra al mar, ¿no? El efecto va a ser momentáneo. Claro. Te tengo que dar las herramientas para que tus neuronas se conecten y generen nuevas sinapsis para entonces poder hacer los cambios. Eso nos hemos dado cuenta a fuerza de ver muchos y muchos cientos y miles de pacientes. Y lo que más nos hemos dado cuenta, y la neurociencia ha demostrado en las últimas décadas, que ayuda a esa plasticidad, a esa neuroplasticidad, a desactivar la amígdala cerebral, el sistema límbico, nuestro sistema emocional y a reforzar el lóbulo prefrontal. Todo el mundo sabéis lo que es. Es la meditación, es el mindfulness, es la amabilidad, es la gratitud. Y eso son cosas que tenemos que cada vez practicar más sin ningún tipo de duda, porque son las herramientas que nos van a permitir tener menos estrés, tener menos ansiedad, no tener insomnio, dormir mejor. No podemos poner como objetivo inicial el conseguir dormir bien. Tenemos que poner como objetivo inicial el hacer una transformación en nuestro cerebro, en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, para que después vendrá como premio ese dormir bien, o ese regular mi test de estrés, o regular mi eje adrenal, o regular... bueno, yo ahora tengo mucha curiosidad por ver mi nueva analítica, Dani, después de haberte conocido y una primera, que no daremos datos, ahora tengo mucha curiosidad por ver la segunda, a ver qué pasa. Hombre, estoy seguro que ha mejorado todo. Lo poco que había Ojalá. alterado, seguro que ha mejorado. Así que puede estar tranquilo y, bueno, y lo bueno de las analíticas, porque a veces las personas se asustan, uy, ¿qué saldrá? Y si sale esto, porque he visto en Google que si esto está alto, oye, despreocúpate. Si tú estás aquí, tú confías en mí, confías en mi equipo, porque yo creo que la base de todo es la confianza. Cuando tú confías, es como
que el miedo desaparece, porque esa confianza te permite estar tranquilo y darte cuenta de que lo que tiene que venir por delante, bueno, si llega algún problema, pues bueno, ya llegará, ya me preocuparé cuando llegue, ¿no? Pero confío. Entonces, si la persona confía, empieza todo ya a ponerse en orden a nivel interno. Eso no sé si lo habrás visto tú también. Total, Personas que tienen plena totalmente. confianza en ti, en tu estrategia terapéutica, en lo que tú le estás diciendo. Es más, eso en el momento que la persona ya tiene confianza, yo creo que se deben generar unos cambios bioquímicos internos a nivel de producción de endorfinas, de neurotransmisores, de disminución del cortisol, de aumento de la oxitocina, que ya está generando un cambio terapéutico. El hecho de confiar en tu terapeuta, porque hay Total. personas que vienen a ver si, porque ya soy, o sea, nosotros, a Nutrición Científica Barcelona, nos llegan los desahuciados de todos los lados, de medicina convencional, de integrativa, de todo. Entonces, bueno, vengo a quemar el último cartucho. Les tenemos que hacer entender que tienen que confiar plenamente y que tienen que integrar todo lo que le estamos diciendo, no porque lo tenga que hacer de forma impositiva, sino porque lo tiene que hacer no de una forma fluida y que lo integre Convencido y y empiezan a creyéndose que surgir es cambios. necesario. Exacto. Entonces, bueno, es un poco el resumen, ¿no? No sé si nos hemos dejado algo en el directo antes de pasar a las preguntas. Hemos hablado de las analíticas, de la prueba de estrés adrenal, del estudio cronobiológico, de la importancia, ¿no?, de los hábitos regulares cada día para que den un orden bioquímico que te permita que todas las hormonas que nos ayudan a estar plenamente, ¿no? Es que esas 4 hormonas, es que yo lo diría, esas 4 hormonas, si están bien, todo funciona bien. La gran mayoría de funciones orgánicas funcionan bien. En cuanto ya en desajuste en cortisol, dihidroepiandrosterona, melatonina y oxitocina, todo empieza a ir mal. Por eso, cuando ves esos cambios a nivel analítico, que una persona pasa de una fase 4 a una 3, de una 3 a una 2, de una 2 a una 1, que parece que hoy en día estar en una fase 1 es algo anecdótico, ¿no? Algo que es difícil de encontrar, ¿no? Y las hiperexigencias que tenemos, por el ritmo de vida, ¿no?, por todas las circunstancias en las que nos encontramos. Pero si tú antes comentabas algo interesante, que es importante el mindfulness, es importante la meditación, y yo creo que lo importante es, o sea, meditar es estar en contacto en el presente, ¿no? Estar Cierto. plenamente conectado en el presente. Yo he visto personas, yo he tratado todo tipo de personas, incluso gurús del yoga y otro tipo de personas que están en el campo del mindfulness, que pueden hacer yoga, pueden hacer meditación, pero si luego en su vida tienen una tendencia a querer controlar todo, es imposible estar Total. en el presente, es imposible estar plenamente conectado contigo mismo, con los demás, con la vida. Estás o entre lo que ha pasado o entre lo que va a pasar. Y da igual que medites 20 minutos o que hagas yoga o que hagas el pino, porque si no estás plenamente conectado en el presente y dejas de preocuparte por todo aquello que no puedes controlar, vas a estar con el cortisol alto, porque vas a estar en la hipervigilancia, en lo que podrá pasar, y es una locura que yo he podido comprobar científicamente. Esto no lo digo yo por mis suposiciones, sino he podido analizar, no solo analíticamente, yo tengo esa curiosidad que he dicho antes desde niño, de observación, a nivel analítico lo he trasladado también a nivel emocional y espiritual, y puedo ver a las personas y digo, hostia, esta persona cómo puede tener estas reacciones y estas alteraciones bioquímicas, y veo su comportamiento, sus actitudes, su forma de estar en la vida. Y es lo que hablamos antes, ¿no? De cómo poder estar plenamente conectado en el presente, y es dejar de estar en el control del 99% de las cosas que no puedes controlar. Entonces, bueno, como resumen diría eso, soltar el control de todo lo Total. que no puedes controlar. Que es la mayoría de las cosas. Casi todo. Casi todo. Entonces, bueno, si quieres pasamos a la ronda de preguntas para ya terminar. Todas aquellas personas que queráis preguntar algo, alguna inquietud, algo que os preocupe y podamos, Javier o yo, ayudaros en lo que sea necesario. Tenemos estos últimos minutos para, bueno, para daros esas respuestas. Por aquí leo una pregunta, Dani, que nos habían escrito, Julia, que nos decía que quería saber nuestra opinión sobre la suplementación con magnesio para el sueño. Mira, es un tema como muy de moda, ¿no? Con el magnesio. Empiezo yo diciendo cosas generales y luego tú acabas diciendo cosas claves, Sí, ¿te claro, sí, sí, parece? Que sabes sí, mucho más de suplementación que yo. Yo puedo decir que clínicamente es cierto que cada vez más hay más evidencia que el tratamiento con magnesio en los trastornos de insomnio es muy importante, que funciona y que sabemos claramente que el magnesio es absolutamente necesario como cofactor para producir muchos neurotransmisores y muchas sustancias básicas para nuestro sistema nervioso central, y que el magnesio, lo que suele suceder es que el estrés, del que tanto hemos hablado, el estrés hace que el magnesio se fugue del magnesio intracelular, salga a torrente circulatorio y lo expulsemos por la orina. Y es muy frecuente que estemos bajos en magnesio debido a, una vez más, el origen
vuelve a ser esa hiperactivación del eje adrenal y ese estrés mantenido. Ahora, Dani, nos Sí, cuentas pues como, toda la profundidad del magnesio. bueno, a ver, el magnesio interviene en decenas de reacciones bioquímicas a nivel de producción de neurotransmisores y es fundamental, ¿no? Para el sueño, para, bueno, en general el buen estado de salud. Pero lo que sí que tengo que decir es que cada vez veo más personas que están hipersuplementadas de magnesio. Tienen, he visto en mineralogramas que los niveles de magnesio son mucho más altos de lo que debería. Eso lo que hace es alterar el ratio calcio-magnesio. El calcio y el magnesio trabajan en sinergia. Cuando aumentas mucho en uno, disminuye el del otro. Y personas que están teniendo problemas de deficiencia en calcio y les está repercutiendo en estrés, porque la deficiencia en calcio también repercute en el estrés. Y hay personas que por tener insuficiencia o deficiencia en calcio les genera mayor estrés, incluso les puede generar problemas de sueño. Y hemos tenido que ajustar esa cantidad de magnesio que tomaba y aumentar las dosis de calcio para que el ratio magnesio-calcio estuvieran proporcionados, ¿no? Porque hoy en día hay mucha tendencia a tomar magnesio, cualquier suplemento que viene con magnesio, porque es el cofactor de muchos sustratos, de muchas hormonas y neurotransmisores y de muchas funciones y reacciones bioquímicas, pero se olvida el calcio, ¿no? Que interviene también en esas rutas metabólicas que tienen que ver con el estrés, con el estado emocional, con el eje adrenal y con el sueño, ¿no? Entonces, bueno, sería esa un poco la particularidad de decir, oye, magnesio es bueno, sí, pero que también se aporte el calcio en la justa medida, ya sea, bueno, en suplementación no suelo recomendarlo, suelo más recomendar a través de alimentos ricos en calcio, que haya buenos niveles de vitamina D, porque si no el calcio no se absorbe, y entonces, bueno, pues eso contribuye a que todo vaya bien. Porque ¿cuántas veces se suplementa con magnesio sin haber mirado ni siquiera la vitamina D? Que sabemos que la gran mayoría de la población la tiene baja, ¿no? Muchas, la gran mayoría. Yo siempre lo digo. Es importante, tú te puedes conocer de la A a la Z todos los suplementos del mercado, todas las vitaminas, todos los minerales. Esto va bien para esta patología. Pero, oye, igual que las medicinas tienen una dosis terapéutica, los suplementos y los nutrientes tienen unas dosis terapéuticas. Y tú tienes que ver a través de datos cómo está la persona a nivel micronutricional y entender qué nutriente necesita, en qué cantidad necesita, durante cuánto tiempo y cuándo parar de dar ese nutriente. Esa es la clave de la nutrición automolecular, que es la nutrición a la que nosotros nos dedicamos, ¿no? Aportar la molécula correcta en el momento correcto y el tiempo que sea necesario para poder mantener orden a nivel bioquímico. El problema de hoy en día, que como los suplementos hoy es difícil encontrar a alguien que no tome suplementos, ¿no? Todos toman suplementos, pero ¿con qué criterio? ¿Basados en qué datos? Pocas personas hacen analíticas. Por eso las formaciones que yo doy, que cada vez vienen más personas, incluso como tú, médicos, que tienen la intención de decir, oye, yo quiero aprender a interpretar una analítica para saber cómo está fisiológicamente, bioquímicamente, incluso micronutricionalmente, mi paciente o el deportista, ¿no? Porque eso me ayudará a entender qué necesita y dar la dosis correcta de nutrientes y no llegar a la hipervitaminosis como hoy en día veo, ¿no? Exceso de vitaminas de grupo B, exceso de magnesio, exceso de hierro, exceso de muchos nutrientes, ¿no? Yo, la verdad es que soy, como ya lo has dicho tú al principio, muy malo para esto de las preguntas. No sé, ¿tú las puedes leer, Dani, también o no? ¿O tú no las Sí, ves? voy mirando, a ver, Sí. puede generar alteraciones a nivel. Vale, el eje adrenal alto puede generar alteraciones a nivel de arritmias cardíacas. Sí, todo lo que tiene que ver con arritmias, ¿vale? Está determinado en gran parte por la activación y la alteración en el sistema nervioso autónomo, sistema simpático y parasimpático. Cuando hay una alteración en esos puntos, puede llegar a la alteración, ¿no? A la alteración en ese punto a nivel cardíaco. Y cuando tú normalizas el eje adrenal, deja de producirse catecolaminas de forma, ¿no?, elevada, el cortisol empieza a disminuir, todo empieza a ponerse en orden, las arritmias van disminuyendo incluso hasta el punto de poder desaparecer, ¿no? Que esa es la clave. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría increíble y en cada momento está intentando volver a la homeostasis, que es el equilibrio interno. Si tú le aportas lo que necesita, lo va a conseguir. Independientemente del problema que tengas. Yo he visto personas incluso desahuciadas a nivel de hospitales y mejorar su salud y volver a estar bien, porque se ha aportado lo que necesitaba en el momento correcto y de la manera correcta. Esa es la clave. Entonces, ¿el eje adrenal puede alterar el eje y generarte arritmias cardíacas? Sí. ¿Que mejora el eje adrenal y podrás dejar de tener arritmias cardíacas? También, conjuntamente con otros factores que habría que valorar y estudiar en tu caso. Por aquí yo veo otra que dicen, suplementarse con melatonina puede producir menos melatonina propia.
Bueno, pues la verdad es que en gente joven, con suplementación mantenida, parece que así es. En gente joven, adolescentes, sobre todo en niños, hay que tener mucho cuidado con la suplementación mantenida. El tema de la melatonina fundamentalmente es, ojo con la suplementación de melatonina, porque los casos de trastornos del sueño, que la causa es un déficit de serotonina, primero, en muchas ocasiones se puede solucionar cambiando según qué hábitos, como los aparatos digitales a última hora o ese cortisol alto que hemos comentado y tantos otros aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que con la edad cada vez vamos produciendo menos melatonina. Y a partir de los 40 años, con la edad biológica, pero que la edad biológica de cada uno es muy diferente, pero vamos a decir más o menos a los 40 años y a partir sobre todo de los 50 la producción de melatonina en algunas personas es baja o muy pobre. Entonces, una suplementación de melatonina, si es esta la causa que está provocando las alteraciones del sueño, que muchas veces es un exceso de cortisol, un déficit de melatonina, puede ser muy beneficioso. Y la melatonina además tiene otras ventajas muy importantes, es un grandísimo antioxidante, es de los mejores antioxidantes que se conocen en la naturaleza. Por lo tanto, nos pueden dar otros beneficios. Pero coincido plenamente con Dani, no es una cuestión de suplementar y suplementar, sino ver realmente dónde está el origen, primero nivel, pero antes de suplementar con melatonina, sería interesantísimo poder tener, por ejemplo, un test de estrés y ver cómo están los niveles de melatonina de esa persona de forma natural, porque a lo mejor no están bajos, a lo mejor no nos hace falta suplementar. Claro, entiendo que el test de estrés puede tener un coste y que esto no es práctico o factible en todos los casos, pero sería lo ideal, ¿no? Porque suplementar sin saber realmente cómo están las sustancias de una persona, hombre, pues muchas veces va a ir bien porque ya por la clínica puedes verlo, ¿no? De hecho, las recomendaciones de la FDA, de las agencias que regulan los fármacos, nos dicen que la aprobación total para la melatonina es en casos de trastornos del ritmo circadiano, jet lag, trastorno del síndrome de retraso de fase, trastornos de cronodisfunción. En el insomnio hay que leer mucho la letra pequeña para ver cómo suplementamos con melatonina. Porque seguramente en la mayoría de los casos no sea la causa. Es cierto que en algunos casos de insomnio agudos, no muy crónicos, no muy graves, la melatonina nos puede provocar, sobre todo la melatonina de liberación retardada. La inmediata tiene un pico de 3 horas y baja muy rápido. Si es el insomnio de conciliación, vale. Pero si es de mantenimiento, despertar precoz, una suplementación en casos puntuales durante un corto periodo puede ayudar a que el paciente tenga una mayor somnolencia en los despertares y pasemos y evitemos que se entre en el bucle de una forma muy poco perjudicial a nivel farmacológico. Pero ojo, no deja de ser suplementar. No sé, Dani, ¿cuál es tu opinión? Sí, sí, yo lo veo como tú. Además, lo he podido comprobar en analíticas, ¿no? Personas hoy en día, la melatonina se está recomendando, bueno, y se compra como si fueran caramelos, ¿no? Y es una hormona. Entonces, si hablábamos de la importancia del eje adrenal y que esas cuatro hormonas deben estar ajustadas en su equilibrio, ¿no? En su dosis óptima, el dar melatonina por la noche, yo he visto incluso personas que están teniendo repercusión por tener una melatonina alta, porque no la necesitaban. Entonces, si tú ves que la persona tiene unos niveles de melatonina altos, no necesita melatonina, necesita otras sustancias, otros nutrientes, otros abordajes, otro abordaje terapéutico que no es la melatonina. Entonces, ¿qué es lo que está llevando a que la persona puede ser que no esté metabolizando bien, que la fase 2 hepática no esté funcionando bien, que encima puede haber una acumulación de esa hormona que le puede generar problemas? Depende de la, como tú bien comentabas, hay melatonina de liberación sostenida y de acción rápida, ¿no? La melatonina tiene una vida media corta, a las 2-3 horas deja de hacer efecto. Entonces, si tú tomas una melatonina de liberación sostenida, pues quizás tarda más, ¿no? Puedes aprovechar más, ¿no? Depende de la persona. O sea, es importante saber si la persona necesita melatonina, en qué cantidad, en qué forma y durante cuánto tiempo, para que en el caso de que sea necesario dar melatonina, la aportes el tiempo que sea necesario y en el momento que veas que ya no la necesita, retirarla. Yo pocas veces, prácticamente hace tiempo, te podría decir, en casos muy, muy excepcionales, donde he visto que la persona necesitaba sí o sí melatonina, que pueden ser de cada 50 casos uno, no doy melatonina porque los abordajes terapéuticos que hago los enfoco hacia otros puntos, como regular el ritmo circadiano para que por la noche el cortisol esté bajo y la melatonina esté alta. Eso es lo que a mí me ha funcionado, lo que funciona y lo que actualmente a nivel de nutrición ortomolecular hago. Aportar glicina también, que es un aminoácido que ayuda por la noche a disminuir, en el caso de que el cortisol esté alto, baje, la melatonina suba. La glicina es muy interesante porque tiene un efecto que genera a nivel mental, como si estuvieras en una meditación profunda. Hay diferentes cambios a nivel
de neuronas que, bueno, que te llevan a ese punto con el cual tienes más capacidad de poder dormir bien porque la melatonina hace su efecto. Hay diferentes, ¿no? Abordajes que no solo es decir, bueno, pues tengo problemas de sueño, tomo melatonina y se acabó. Ahí, Dani, la tira de preguntas, ya creo que ya hemos pasado la hora que hemos dicho. No sé Sí, cómo lo ves tú, pero para respetar nuestros horarios y sí, los sí. de todos los que están aquí y que puedan cenar a la hora que corresponde y el sueño y demás, yo no sé si a lo mejor en un futuro próximo o no tan próximo podemos volver a emplazarnos, volver a charlar, quizá hablar menos nosotros y dejarles que todas las que sean preguntas que se les hayan quedado en el tintero y otras que puedan surgir las podamos resolver, porque a mí me sabe muy mal no contestar a todas estas preguntas, pero o respetamos nuestros ritmos biológicos o entraremos en cronodisrupción. Exacto. Llegamos a las 9, es una hora decente para poder cenar, para poder descansar, para que cada uno haga lo que crea conveniente, para estar en su fase final del día y poder llegar a ese sueño de la mejor forma. Así que me parece bien, Javi. Y bueno, y ya cualquier duda que tengáis, podéis contactar conmigo, con Javi, estaremos encantados de ayudaros. Vamos a mirar a hacer un directo en un futuro para poder continuar ofreciendo y aportando nuestros conocimientos, nuestra experiencia, que os sirva de ayuda porque tanto yo como Javi, que lo conozco, nuestro propósito principal en la vida es el de ayudar a las personas a que mejoren su salud, su calidad de vida y puedan ser un poco más felices, porque entiendo que la felicidad depende de muchos factores, pero principalmente si estás bien de salud es más fácil poder ser feliz y poder estar mejor en esta vida, ¿no? Que pasa muy rápido y es importante estar lo mejor posible. Sin duda. Así que, bueno, gracias a todos por estar aquí, gracias a ti, Javi, Gracias por este directo. a ti, Dani, y a todos los que estáis. Y nada, un saludo y nos vemos Dulces pronto. Que vaya muy bien. sueños. Chao, chao. Adiós a todos.